Bueno, vamos a revisar ahora los conceptos de capacitancia y cómo definimos la capacitancia electroquímica. Además, cómo estos conceptos de capacitancia electroquímica son aplicados para el estudio de sistemas mesoscópicos, en particular de un capacitor de escala nanométrica conectado a un cable para hacer medidas macroscópicas. Vamos entonces allá. Este es un capacitor. Un capacitor típico como el que conocemos nosotros, trabajando en estado estacionario, con una excitación en alterna. En este caso estamos excitando con una señal de corriente, y si estuviéramos haciendo medidas, entonces mediríamos una señal de voltaje. Estas mediciones donde excitamos con corriente y medimos voltaje se le conocen como mediciones galvanostáticas. Cuando hacemos lo contrario, que excitamos con voltaje y medimos con corriente, la conocemos como unas mediciones potenciostáticas. Entonces, si nosotros tenemos un capacitor, del que estudiamos típicamente en teoría electromagnética, un capacitor geométrico conformado por dos placas paralelas, donde una placa se deposita una cierta cantidad de carga Q. Entonces, este capacitor va a estar regido por esta ecuación. La carga que se deposita en la placa del capacitor es proporcional al potencial, a la diferencia potencial en el capacitor, es decir, a esta diferencia de potencial que está acá. De esta manera nosotros podemos encontrar la ecuación que nos describe el capacitor para una corriente que varía en el tiempo, y sería simplemente esto, que la corriente en el capacitor es proporcional a la variación del voltaje que circula por el capacitor respecto al tiempo, a la variación en el tiempo. Si nuestra excitación es una excitación sinusoidal, entonces como las funciones sinusoidales son funciones propias de los circuitos eléctricos, nosotros podemos, ante una excitación sinusoidal, medir una respuesta también sinusoidal. Lo único que va a haber es un cambio en la amplitud y en la fase. Esto significa que la corriente va a tener esta forma. Ahora bien, para nosotros analizar la corriente, conviene escribirla en términos de exponenciales complejas. Estas exponenciales complejas, yo puedo escribir la misma corriente que tengo acá en términos de una exponencial compleja, tomando la parte imaginaria de esta exponencial compleja, haciendo uso de la relación de Euler. Si yo defino una cantidad compleja llamada I mayúscula, que depende de la frecuencia, y se relaciona con esta corriente que es real, puedo hacer lo siguiente. Si esta es la corriente, nosotros en el capacitor vamos a tener un cierto potencial que va a estar desfasado respecto a la señal de excitación. Estas dos variables son variables complejas. Miren que siguiendo esta ecuación, que es la ecuación que nos define el comportamiento del capacitor, nosotros encontramos una relación entre la variable compleja de corriente y la variable compleja de diferencia potencial. El cociente entre esas dos variables se conoce como impedancia, y para el caso del capacitor notemos que la impedancia es de esta forma, 1 sobre J omega C, donde este 1 sobre J omega C, que es la impedancia, es el inverso de la conductancia. Esta relación es una relación que vamos a necesitar nosotros para el estudio de los sistemas mesoscópicos, como vamos a ver ahorita. Nosotros podemos decir entonces que esta conductancia que está acá, descrita en términos de una función que depende de la frecuencia, en la aproximación de primer orden respecto a la frecuencia, sería de esta manera, donde esta chica está aquí sería J omega, JC. Esto que está acá sería la función de error, por eso colocamos una igualdad, porque todos los otros términos de orden superior están contenidos en esta función de error, ese error. Esto quiere decir que en la aproximación de primer orden nosotros podemos describir a nuestra conductancia de esta forma, ¿ok? Ahora bien, vamos a mirar qué ocurre cuando tenemos un sistema mesoscópico en el cual nosotros tenemos unas placas paralelas separadas menos de 100 nanómetros, es decir, esto está en escala nanométrica. Tenemos unos conductores, estas placas están conectadas con un material metálico que va a servir para conectarlo a la fuente externa, donde las dimensiones de acá ya pueden ser de micrómetros.
Este sistema que está en escala de micrómetros, siendo la parte activa, la de aquí, una parte que tiene dimensiones de nanómetros, se le conoce como un sistema mesoscópico. Los sistemas mesoscópicos tienen dimensiones del orden de nanómetros hasta micrómetros, y esto se comporta como un sistema mesoscópico. Estas placas, este conductor aquí conectado al capacitor geométrico que está acá en estas plaquitas, es muy importante porque es el suministro de electrones que van a poder migrar hacia o desde las placas paralelas que conforman el capacitor. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar en este material cómo es esa variación de la energía cuando hacemos intercambio de partículas. Y esa variación de la energía por intercambio de partículas lo conocemos como potencial químico. Entonces, el potencial químico en estas placas donde vamos a hacer los contactos con el conductor están definidas. Vamos a suponer que tenemos aquí un potencial químico μ1 y aquí uno μ2. Y aquí tenemos un potencial U1 y aquí un potencial U2 en esta placa. Si nosotros conectamos esto a una fuente de corriente AC, así como hicimos en el experimento anterior, pues nosotros podríamos caracterizar ese sistema. Cuando hacemos esta caracterización del sistema, nosotros tenemos que la variación de la carga con respecto al potencial, si no tuviéramos en cuenta los efectos de escala nanométrica de confinamiento de los electrones, sería una capacitancia geométrica. Y la variación de la energía en esta placa de aquí, debido al intercambio de partículas por la fuente de corriente que nos hace que se muevan las partículas, va a estar asociada con el potencial químico. Este potencial químico es muy importante para poder nosotros describir lo que ocurre en este sistema mesoscópico, en este capacitor mesoscópico. En este caso, la capacitancia del sistema completo, la conductancia del sistema completo va a tener una componente de primer orden con respecto a la frecuencia y va a tener una componente de segundo orden. Las componentes de orden superior las colocamos en esta función de error. Aquí tenemos nosotros en este circuito lo siguiente: tenemos que en estas placas se acumulan unas cargas debido a los efectos capacitivos. Sin embargo, hay dos tipos de efectos capacitivos. Un efecto capacitivo debido a la geometría, que sería un efecto que depende solamente de la capacitancia geométrica, la forma del capacitor, y tenemos otra capacitancia debido a estas variaciones en los potenciales químicos. Cuando nosotros tenemos variaciones en los potenciales químicos entre dos reservorios, eso hace de que haya un desplazamiento de cargas de un lado al otro. Si nosotros desplazamos cargas de tenemos acá en esta mano tenemos cargas, y voy a desplazar cargas de aquí hacia el otro lado. Inicialmente la voy a tener así. De aquí voy a desplazar carga al otro lado. Ese desbalance de cargas, miren que tenemos 3 y 2, va a generar una separación de cargas a una cierta distancia. Eso tiene características capacitivas, es decir, eso es un efecto capacitivo. Pero miren que ese efecto capacitivo se debe a una variación de cargas debido a el potencial químico. Esa variación de carga debido al potencial químico se conoce como capacitancia electroquímica o capacitancia cuántica, y esa capacitancia cuántica está descrita por esta expresión, donde el potencial electroquímico es la suma del potencial químico con la energía potencial debida a un campo eléctrico externo, bueno, aplicado por medio de un potencial eléctrico, obviamente. Como nosotros tenemos electrones que están migrando de un lado hacia el otro debido al efecto de la fuente, estos electrones que están descritos por una cierta función de onda, porque son partículas cuánticas, van a estar pasando de este reservorio de electrones hacia el resto del circuito, venciendo una cierta barrera de potencial. Ese fenómeno de pasar del cruce de electrones se puede asociar con un proceso resistivo, es decir, un proceso donde el flujo de electrones se ve afectado por la barrera de potencial que nos limita este flujo de electrones. Esta dispersión de electrones para temperatura de 0 Kelvin fue estudiada por Landauer, y la expresión para la resistencia debido a una barrera de potencial que dispersa los electrones está dada por esta expresión de acá.
Ahora, miremos un poquito cómo serían los circuitos en los que podemos nosotros descomponer este sistema mesoscópico. Nosotros este sistema mesoscópico lo podemos asociar con una resistencia R1 asociada al paso de electrones de esta parte aquí del capacitor. Este otro correspondería al del lado derecho. Y tenemos, entre todo el sistema, tenemos dos capacitancias que están en series. Una que es la capacitancia geométrica debido a las placas paralelas, una capacitancia geométrica, y la otra una capacitancia debido a el intercambio de partículas entre los dos reservorios, y esa se conoce como una capacitancia electroquímica. Ahora, nosotros tenemos que tener presente que si usamos elementos circuitales, estos elementos circuitales, al tener uno a la izquierda y otro a la derecha, los podemos describir por medio de una impedancia de esta forma. Como nosotros tenemos que las sumas cumplen con la ley conmutativa, nosotros podemos cambiar el orden de estos sumandos y podemos expresarlo por una sola resistencia, que sería la suma de R1, R2. Esto quiere decir que nosotros estas dos resistencias las podemos colocar en un mismo lado. Además, la capacitancia electroquímica está compuesta por esta capacitancia geométrica en serie con esta capacitancia cuántica. Noten que esa capacitancia cuántica o capacitancia química tiene esta forma. Es la capacitancia que está asociada con el intercambio de electrones debido a los reservorios de electrones que están en los contactos del material. Esos potenciales químicos, la variación de ese potencial químico nos va a dar origen a esa capacitancia electroquímica. Bueno, con esto nosotros hemos descrito un sistema mesoscópico que está asociado con un efecto capacitivo y además tiene un efecto resistivo que se puede describir en el marco de la teoría de dispersión. Esto vamos a continuarlo en la última sesión de nuestro curso de mecánica cuántica avanzada por medio de un abordaje en el marco del funcional de la densidad electrónica con una perspectiva conceptual. Nos vemos hasta la próxima semana.